Cordial saludo para todos. Vamos en este video a desarrollar el siguiente ejercicio. Dice, para la siguiente tabla de distribución de frecuencias se pide calcular la desviación media. El ejercicio nos da la variable X y la frecuencia. Ahora bien, entonces necesitamos calcular la desviación media, que lo vamos a hacer con la siguiente fórmula. Desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de X menos la X media multiplicado por F y dividido todo entre N, donde N es el número de datos. Ahora bien, la desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de todos los datos respecto a la media aritmética. Para calcularla entonces necesitamos calcular la X promedio. La X promedio la vamos a calcular pues con la siguiente fórmula. Sumatoria de la variable X por la frecuencia y dividido entre el número total de datos. Ahora simplemente necesitamos entonces mirar qué columnas adicionales debo colocarle yo a las dos que me da el ejercicio. Entonces, si deseo hallar la X media porque la necesito para calcular la desviación media, necesito generar entonces una columna que se llame X por F, que es la que tengo aquí anotado. También, una vez que calcule yo esa columna, ¿cierto? Saco su sumatoria, reemplazo su valor acá y lo divido entre 26, que es el número total de datos, y de esa manera voy a obtener la X media. ¿Qué lo necesito para reemplazarlo aquí en la fórmula de la desviación media? Ahora, para calcular a la desviación media, entonces necesito dos columnas adicionales. Una que es el valor absoluto de X menos X medio y la otra es X menos X medio multiplicado por F. Esas son las columnas entonces que yo necesito diligenciar para poder obtener mi desviación media. Vamos entonces a proceder a calcular esas columnas. La primera, X por F, simplemente es tomar el valor, por ejemplo, de 10, que es el primer valor de la X, multiplicarlo por su frecuencia 1 y colocamos su valor aquí. 10 por 1, 10. Y así con cada uno de los siguientes valores. 20 por 2, 40. 30 por 3, 90. Y así hasta completar toda la columna. Entonces, simplemente es hacer esas operaciones y colocar los resultados que nos deje. Entonces 10 por 1, 10. Aquí va a ser 20 por 2, 40. 30 por 3, 90. El siguiente, 160. El siguiente, 300. 240. 210. 160. Y el último, 90 por 1, 90. Y solo nos resta sacar la sumatoria de todos esos valores. Si hacemos la sumatoria nos va a dar 1300. Es decir, resulta de sumar 10 más 40 más 90 más 160 más 300 más 240 más 210 más 160 más 90. 1300. Con ese valor yo ya puedo hallar entonces
la X media. Simplemente reemplazo aquí su valor. Entonces la sumatoria de esa columna que acabamos de hallar es 1300 y lo divido entre el número de datos que es 26. Hago la operación matemática y el promedio entonces me da 50. Ese valor lo necesito para reemplazarlo aquí. Ahora vamos a hallar las otras dos columnas. Vamos a hallar entonces esta columna, la que le sigue, ¿cierto? Que es simplemente, nos resulta de tomar aquí el valor de el primer valor de X, que va a ser 10. Le debo quitar el promedio que ya lo calculé, que vale 50, ¿cierto? Y coloco su valor aquí. Recuerden que esto está entre estas dos barras. Eso quiere decir que el valor que me resulte de hacer esta operación siempre va a ser positivo. Entonces vamos a realizar esa columna. Para el primer valor, entonces tomamos el valor de 10, ¿cierto? Y tomamos para el primero, que sería 10 menos 50. Eso da menos 40, pero recuerden que sale como valor positivo. El siguiente valor sería 20 menos 50 y sería 30. Y así con cada uno de los valores. El siguiente sería 20, 10, 0, porque es el valor 50 menos 50. Seguimos, 10, 20, 30, el último valor es 40 y simplemente sacamos la sumatoria. Bueno, aquí realmente no necesitamos la sumatoria, porque pues necesitamos es la sumatoria, pero de la columna aquí, sumatoria del valor absoluto de x menos x medio multiplicado por la frecuencia y dividido sobre n. Es decir, necesito esta sumatoria, no la sumatoria de la columna que acabamos de hacer. Vamos a proceder entonces a hallar la siguiente columna, de la cual sí necesito la sumatoria. La siguiente columna pues simplemente es tomar cada uno de los valores que obtuvimos en la columna anterior, ¿cierto? Por ejemplo, para el primer valor simplemente tomamos 40, que es el primer valor, y lo multiplicamos por la frecuencia, que es 1. Entonces me da 40. Y así procedo con cada uno de los valores. 30 lo multiplico por 2. Y me da 60. El siguiente valor también da 60. El siguiente valor 40. El siguiente me da 0. 40. 60. 60 aquí, aquí también es 60 y 40. Y hago la sumatoria y me da 400. Ahora bien, vamos a calcular entonces la desviación media. La desviación media es tomar la sumatoria de la última columna, que nos dio 400, y dividirlo sobre el número total de datos, que es 26. Al hacer esa operación matemática nos da
15.38 y esa es la desviación media. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo para nuestro ejercicio. Hasta pronto.